Mundo de ilusiones de Bárbara Cartland, capítulo 2. Cassandra dio vuelta a las páginas. En cada una de ellas había retratos dibujados, recortes de periódicos y revistas, todos relacionados con el marqués de Cherbury. Había empezado a coleccionar todo lo que sobre él publicaran los periódicos, después de haberlo visto en el partido entre Eton y Harrow. Hubo muchos comentarios sobre el encuentro, en los periódicos, y todos hablaban en forma halagadora sobre la habilidad del marqués y sobre la forma experta en la que había conducido a su equipo al triunfo. Cassandra había coleccionado aquellos recortes en forma instintiva, como si en su interior adivinara que el marqués iba a significar algo más en su vida. Después que su padre le comunicó su decisión de casarla con el marqués, había comprado el primer álbum de piel y pegó en él los recortes, empezando en 1878, cuando lo vio por primera vez, y siguiendo año tras año hasta interrumpirlo bruscamente en agosto de 1885. Comprendió entonces que sus sentimientos hacia él habían cambiado. Habría sido diferente si su compromiso matrimonial se hubiera celebrado cuando se planeó su debut en Londres, a los 17 años. En aquel entonces, el marqués adquirió en su corazón las proporciones de un héroe, el hombre ideal que había llenado sus sueños de adolescente por más de 2 o 3 años. A veces, cuando había vuelto a Londres a comprar ropa y asistir al teatro con su padre, estaban de luto y él no había sugerido la conveniencia de presentarla al marqués. Había oído a la gente hablar de él, desde luego, y sabía que se le consideraba sin duda alguna el John Doré de la sociedad. A pesar de que era bien sabido de todos que el duque estaba gastando más dinero del que sus recursos le permitían, el marqués seguía siendo un partido muy codiciado para las jóvenes casaderas. Entonces, el año anterior, cuando se habían hecho arreglos para que él viniera a hospedarse a las 3 Torres, Sir James esperaba lleno de confianza anunciar su compromiso antes de las carreras de Ascot. Cassandra comprendió que sus sentimientos ya no eran los mismos. No era que él continuara asediando sus sueños, ni que se hubiera alejado de su mente. Era que se daba cuenta de que, a menos que las cosas fueran muy diferentes en lo que parecían por el momento, le sería imposible casarse con él. 3 meses después de la muerte del viejo duque, su hijo no había demostrado el menor interés en visitar Yorkshire, y Cassandra se dijo a sí misma: no puedo casarme con él. Había sido lo bastante idealista para suponer, con espíritu romántico, que cuando se conocieran iban a enamorarse el uno del otro y ser felices por el resto de su vida. Se daba perfecta cuenta de que era hermosa y que era muy probable que a él le agradara como mujer. Pero entonces descubrió muchas razones para suponer que tal vez a él no le impresionaran sus atractivos. Cuando visitó Londres en la primavera anterior a aquella en que se frustró por primera vez su debut en la sociedad, Cassandra había preguntado a su tía, con cierta timidez, si era probable que se encontrara con el marqués de Cherbury en los bailes a los que asistiría durante esa temporada social. ¿El marqués de Cherbury?, había exclamado Lady Flatbury. ¿Qué te hace pensar que él será una pareja adecuada para ti? La franca sorpresa de su tía reveló a Cassandra que el duque y su padre habían mantenido en secreto los planes que tenían para sus hijos. Si hubiera circulado algún rumor sobre sus intenciones, su tía se habría enterado sin lugar a dudas. Cassandra no contestó, y después de un momento, Lady Flatbury continuó diciendo: pero, claro está, me había olvidado que tu padre es gran amigo del duque. Bueno, si yo fuera tú, no inquietaría esa linda cabecita pensando en el joven Cherbury. Está demasiado ocupado con las candilejas para interesarse en una debutante, por atractiva que ésta sea. ¿Las candilejas?, preguntó Cassandra. Es uno de los muchos jóvenes aristócratas que se pasan las noches rondando la puerta de artistas del teatro Gaiety, explicó Lady Flatbury. Hay muchos jóvenes como él que se vuelven locos por las muchachas bonitas, pero sin educación ni buenos antecedentes familiares, que trabajan en el teatro y que jamás serán buenas esposas. ¿Buenas esposas? Cassandra sabía demasiado bien que las actrices eran consideradas mujeres ligeras, de conducta inconveniente, que no eran aceptadas jamás por las anfitrionas de la alta sociedad. Kate Vaughan, que era la estrella del Gaiety, se casó el año pasado con el honorable Arthur Wellesley, sobrino del gran duque de Wellington, dijo Lady Flatbury. Una tal Billy Bilton es ahora la condesa de Clancarry. El conde se portó como un tonto redomado y su madre está sumida en la desolación, como comprenderás. No sabía que los caballeros se casaban con actrices,
dijo Cassandra. Esas mujeres son muy astutas, contestó su tía. Hacen que los hombres las pretendan y se enamoren de tal manera de ellas que terminen por llevarlas al altar. ¿Y me estás diciendo que el marqués de Chalbury está también interesado en esas actrices? No actúan mucho que digamos, al menos en el escenario, dijo Lady Flatbury con brusquedad. Pero son muy alegres, se pintan la cara como payasos y se cubren de joyas que brillan, como solía decir mi vieja niñera, como los ojos del diablo. Se había echado a reír antes de añadir: oh, bueno, no te preocupes, querida mía. Hay muchos otros hombres en el mundo, además de los que se dejan deslumbrar por las resplandecientes luces del teatro. No vio la expresión que asomó al rostro de su sobrina, porque Cassandra había vuelto la cara hacia otro lado para ocultar el asombro y la impresión que le había causado lo que acababa de escuchar. Cuando tuvo oportunidad, había hablado con su padre, convencida de que Sir James le diría la verdad. Ella solo creía a medias los chismes que acudían con tanta facilidad a los labios de su tía. Tía Elinor dice que muchos de los jóvenes de la alta sociedad están de veras casándose ahora con actrices del teatro Gaiety, papá. ¿No es eso un poco fuera de lo acostumbrado? Sir James le había mirado con rapidez antes de contestar. No son tantos como tu tía parece creer. La mayor parte de los hombres, Cassandra, disfruta al llevar a cenar a una actriz o hacerle regalos porque eso los divierte. Se detuvo antes de continuar, como si buscara las palabras con todo cuidado. Un hombre se divierte en compañía de esas mujeres con la libertad que no le sería permitida por las acompañantes de una señorita, y desde luego tampoco por un marido celoso. ¿Son muy bonitas?, preguntó Cassandra. Muy bonitas, había respondido Sir James. Son alegres e informales. A los jóvenes eso les resulta atractivo, en comparación con la rigidez de otras muchachas más respetables. Habló con ligereza y luego, como si comprendiera por lo que lo interrogaba Cassandra, dijo con una percepción que la sorprendió: ¿has estado oyendo historias sobre Philip Carbury? Cassandra no contestó, y después de un momento su padre añadió: me imaginé que eso iba a suceder, pero un joven, querida mía, tiene que tener aventuras mientras está soltero. En la mayor parte de los casos, ello lo hace ser después un mejor marido. Pero, ¿y si se enamora?, había preguntado Cassandra en voz baja. La palabra amor, dijo Sir James después de un momento, refleja una multitud de emociones. Lo que un hombre siente por una mujer atractiva del tipo de las que hemos estado hablando no es realmente amor, sino deseo. Tía Eleanor estaba diciendo: tu tía exagera unos cuantos casos aislados en que algunos hombres se han casado con las llamadas muchachas del Gaiety. Sir James se detuvo un momento antes de decir: pagan un precio muy alto por lo que tú llamas enamorarse. Si se trata de un hombre que está en el ejército, debe abandonar su regimiento. Si pertenece a la diplomacia o al mundo de la política, sucede lo mismo. Su esposa no será nunca aceptada, en la mayor parte de los casos, ni por su madre, ni por ningún miembro de su familia. Aun en el caso de que sus amigos lo sigan visitando, lo harán solos, porque sus esposas no aceptarán la invitación. Cassandra lanzó un ligero suspiro. Me parece injusto. La sociedad tiene reglas, y las que se aplican a un noble que se casa con una mujer de clase baja, o que se ha hecho notoria por ser actriz o por haberse divorciado, son muy rígidas. Sir James advirtió la expresión preocupada de Cassandra y añadió: no te preocupes por las historias que oigas sobre Carbury. Estoy convencido de que es solo una etapa pasajera, y que sentará cabeza cuando se case. Será un duque muy respetable, estoy seguro. Pero las cosas no habían resultado como Sir James esperaba. Como el nuevo duque de Alchester, después de la muerte de su padre, no había mostrado el menor interés en visitar las torres, Cassandra decidió hacer investigaciones sobre él en una forma disimulada. Había descubierto, como temía, que andaba siempre acompañado de las muchachas del Gaiety o de otras actrices. Alchester es conocido como el Marqués Alegre, le informó una de las amistades de cacería de Cassandra. ¿No lo conoces? No, contestó Cassandra. Estoy interesada en él solo porque, como sabes, papá y el viejo duque eran grandes amigos que compartían el mismo interés por los caballos, y me gustaría saber si ha conservado los caballos que fueron de su padre. No lo sé, pero supongo que no tardará mucho en venderlos, había contestado su amiga. ¿Por qué?, preguntó Cassandra. Creo que está en la más completa ruina.
Si era así, se preguntó Cassandra, ¿por qué no había recurrido el nuevo duque de Alchester a los arreglos que su padre había hecho antes de morir? ¿Y por qué no había apresurado el matrimonio que le daría, a través de su esposa, una enorme fortuna? Solo encontraba una explicación razonable. A pesar de todo lo que su padre había dicho, el duque estaba enamorado de otra mujer y no deseaba realizar un matrimonio de conveniencia. Cuando llegó el invierno de 1885, sin que supieran aún nada de él, Cassandra ya estaba convencida de que los planes de su padre se habían arruinado y de que no era probable que supieran nada del duque nunca más. Pero Sir James era un hombre optimista. No es posible que se casen mientras Alchester está de luto riguroso, decía. Tendrá que esperar un año convencional. Entonces, estoy seguro, se reanudarán los arreglos donde los habíamos dejado. No voy a permitir que me trate de ese modo, pensó Cassandra para sí. Conforme pasaban los meses, su decisión se hacía más firme. No se casaría con un hombre cuyo corazón pertenecía a otra mujer, y que la quería con esposa, solo por una razón, que ella era rica. Ahora se daba cuenta de lo pueriles que habían sido sus ilusiones, al imaginarse que se enamoraría de ella, porque era bonita. Se había dedicado a examinar las fotografías de las actrices que publicaban los periódicos. No era difícil darse cuenta de que eran mucho más atractivas y sin duda más divertidas que las chicas de sociedad, que se veían rígidas y severas en los retratos. Había excepciones, desde luego, si uno las comparaba con la hermosa y joven Lady Warwick o con la condesa de Dudley, que tenía la belleza de una diosa. En lugar de seguir recortando los periódicos fotos y artículos sobre el duque de Alchester, Cassandra empezó a coleccionar cuanto se publicaba acerca de las bellezas del momento. Había muchas actrices, lindas y sonrientes, cuyas fotografías podían comprarse por menos de un chelín. A Cassandra le había divertido que su padre, al protestar por las fotografías que le habían sido tomadas a ella en York, sacara de un cajón que tenía cerrado con llave en su escritorio algunas fotografías de la señora Langtry. Este es el tipo de foto que quiero, dijo. Le mostró una foto de Lily inclinada graciosamente sobre una mesa, mientras sus facciones perfectas se reflejaban sobre una simple pared lisa a sus espaldas. Se ve muy linda, papá, reconoció Cassandra. Su padre le había mostrado muchas otras fotografías y entonces dijo: no hay necesidad de mencionarle a tu madre que conservo estas fotos. Solo estaba tratando de explicarte cómo quiero que te retraten a ti. Lo entiendo bien, papá. Sir James había guardado de nuevo las fotos en el cajón de su escritorio. Al dar la vuelta a las páginas del álbum, que ahora cubría no menos de 7 años de la vida del marqués de Cherbury, Cassandra se dijo que aquel esfuerzo no había valido la pena. ¿Cómo podría casarse con un hombre que estaba interesado solo en su fortuna? Su padre podía muy bien hablar del matrimonio de conveniencia. Podía decir que era lo usual en la alta sociedad. Pero había un gran número de personas que se casaban por amor, y ella quería ser una de ellas. Había estado pensando en eso durante los meses en que su padre estuvo esperando una carta del nuevo duque. Ella estaba segura de que no llegaría, pero se había equivocado. Sin embargo, no dudaba de que había escrito no porque quisiera verla, sino porque había llegado a necesitar el dinero tan desesperadamente que ya no le era posible seguir posponiendo esa visita. Leyó un artículo en The Illustrated London News que hacía una amplia descripción de la casa Alchester. Era una casa espléndida, aunque tal vez demasiado suntuosa, pero Cassandra comprendía que era el marco adecuado para el joven noble, de quien los periódicos habían escrito tantos artículos elogiosos casi desde que era un niño. Dio vuelta a las páginas del álbum otra vez. El rostro apuesto del duque la observaba desde cada página. Ya no era tan delgado ni de facciones tan afiladas como cuando capitaneó el equipo de Eton, pero tenía la misma frente amplia y el mismo cabello lacio y muy negro. Aún en esas fotografías un poco ásperas y rudimentarias que publicaban los periódicos, se advertía en sus ojos aquella extraña mirada que parecía buscar algo, y que ella había notado cuando lo vio por primera vez. Cassandra adoraba todos los recuerdos que tenía de él, y había amado cada trozo de información que había logrado conseguir sobre su persona. Pero ahora se daba cuenta de que ya no quería casarse con él. Lanzó un leve suspiro. Preferiría casarme con un hombre por quien yo no sienta nada, se dijo. Eso era cierto,
Podía ser desagradable casarse con alguien a quien ya no conociera y por el que no sintiera ningún afecto, pero casarse con alguien a quien creía amar se convertiría en un infierno espantoso si él no sentía por ella otra cosa que la obligación que le imponía su deber de esposo. Sentía su deber tocarla, besarla o hacerle el amor, darle hijos. Cassandra, como todas sus contemporáneas, era muy inocente y no sabía muy bien lo que el matrimonio entrañaba, pero comprendía que debía ser algo muy íntimo. Mamá, ¿por qué la gente que duerme en la misma cama tiene bebés?, le había preguntado a Lady Alice una vez cuando era muy joven todavía. Lady Alice había titubeado antes de contestar. Cuando te cases, Cassandra, tu esposo te explicará esas cosas. Cassandra no había vuelto a preguntar nada al respecto, pero algunas veces meditaba a solas en el asunto. Ahora sabía que no podía dormir en la misma cama con un hombre al que ella amara si él no sentía lo mismo por ella. No podría soportarlo, se dijo en voz alta. Cerró los álbumes con violencia y los puso en el último cajón de su escritorio. Entonces retiró del mismo cajón secreto donde había ocultado la llave otro libro de cubierta de piel y empezó a escribir. Desde que era muy joven, Sir James había alentado a su hija a llevar un diario. Estás creciendo, le dijo, en un mundo de grandes cambios. Un mundo que será muy diferente del que conocimos en el pasado. Sonrió a Cassandra. Conocerás a nuevas personas y tendrás contacto con gente famosa. Anótalo todo. Si no sirve para otra cosa, cuando menos tendrás la historia de tu vida para leerla cuando seas vieja. Yo siempre he lamentado mucho no haber llevado un registro de mi propia existencia. Cassandra obedientemente empezó a llevar un diario. Escribió esta vez poco tiempo, y entonces volvió a poner el libro en el cajón secreto y lo cerró. Salió de la salita para dirigirse a su dormitorio. Mientras caminaba a través de la espesa alfombra para dirigirse a su espejo de su tocador, iba pensando en otra cosa. Debo verlo primero, dijo en voz alta. Quiero estar segura de que estoy haciendo lo correcto, antes de disgustar a papá. Al llegar al tocador se miró con aire crítico en el espejo. Llevaba suelto el cabello rojo de dorados reflejos. Hannah se lo había cepillado hasta que cada mechón brilló con intensidad bajo las luces del tocador. Sus ojos azules la miraron bajo las largas y oscuras pestañas. No es justo, había dicho una vez una de sus amigas con aire petulante. Yo me paso horas tratando de pensar cómo oscurecerme las pestañas sin que mamá se dé cuenta, y las tuyas son negras como la tinta. Te aseguro que son naturales, no les hago nada, dijo Cassandra riendo. Me doy cuenta de ello, contestó su amiga. Pero eso no es justo, ni tu piel blanca, ni tus oscuras pestañas, ni tu cabello rojo. En ello no hay nada de artificio. Tal como eres, Cassandra, te ves escandalosamente teatral, sin hacer ningún esfuerzo para lograrlo. Cassandra no había podido menos que notar el tono de envidia que había en la voz de su amiga. Ahora recordó las palabras, escandalosamente teatral. Es cierto, pensó, y comprendió que era la misma crítica que la generación más vieja hacía en contra suya. Es muy bonita, había oído decir a una señora viuda refiriéndose a ella, pero demasiado teatral para mi gusto. Escandalosamente teatral. Cassandra se había repetido esas palabras a sí misma con frecuencia, y como acostumbraba, antes de acostarse, a contarse a sí misma historias y a imaginarse situaciones intrigantes, había inventado una en que, por azares del destino, se había convertido en una de las muchachas del teatro Gaiety. Desde luego, en su imaginación, Cassandra se convertía en un éxito de la noche a la mañana. Era aplaudida hasta que el teatro se sacudía hasta sus cimientos, y le esperaba una gran hilera de ardientes admiradores de smoking, corbata blanca y sombrero de copa para tener el honor de llevarla a cenar. Y naturalmente, en sus sueños, concedía sus favores al duque de Alchester. Ahora comprendió que, en alguna forma sutil e insidiosa, sus sueños de adolescente habían llenado de tal modo su mente que empezaban a tomar visos de realidad. Era una locura, un auténtico absurdo, una audacia que superaría a cualquier cosa que hubiera hecho antes, y sin embargo, estaba decidida a conocer al duque en su propio terreno. Lo vería como era en realidad, no pretendiendo ser lo que era en beneficio de su padre y de ella. Tengo que hacerlo, dijo a su imagen en el espejo. Debo hacerlo. No puedo permitir que papá siga viviendo en el limbo, pensando que voy a estar de acuerdo con él, cuando no tengo la menor intención de hacerlo.
Ella había estado segura, desde la Navidad, de que el duque nunca escribiría. Tarde o temprano Sir James comprendería que, por primera vez en su vida, había perdido una carrera. Era la buena suerte proverbial de su padre, pensó Cassandra, que ahora su caballo saltara hacia la meta en el último momento. Era el tipo de cosa que sucedía siempre a Sir James. Pero esta vez, se dijo a sí misma con amargura, no va a haber copa de oro para el ganador. Caminó a través de su dormitorio con aire inquieto, sabiendo que le sería imposible acostarse y dormir hasta que todo estuviera bien ordenado en su mente. ¿Qué ocurrirá?, se preguntó de pronto, si cuando vea al duque te enamoras como una loca de él, más aún de lo que has estado hasta ahora. Aún así no me casaré con él, si está enamorado de otra mujer, se contestó Cassandra. Pero mientras murmuraba mentalmente esas palabras, se preguntó si serían verdad. ¿Sería lo bastante fuerte para rehusar casarse con el hombre que amaba, a alejarse de él, aun cuando él estuviera dispuesto a casarse con ella? ¿Cómo pude ser tan tonta como para pensar que llegaría a quererme con el tiempo? Tenía demasiado orgullo para soportar una cosa así. Iría a Londres, ya lo había decidido, y era una excusa genuina el decir que quería comprarse ropa. De algún modo conocería al duque no como Cassandra Sherburne, sino como una actriz del tipo que a él le interesaba. Sería alegre, divertida, llena de auténtica alegría de vivir. Como en un rompecabezas, las piezas empezaron a caer en su lugar, formando una imagen completa que Cassandra podía examinar ahora, sabiendo que podía ser perfecta. Se había dicho a sí misma tiempo atrás que Lily Langtry sería su pasaporte al llegar al mundo resplandeciente en el que estaba decidida a entrar. Para Cassandra, la amistad de su padre con la actriz implicaba solo un discreto coqueteo. No dejaba de comprender que su padre, tan apuesto, tan atractivo para las mujeres y tan viril, debía encontrar difícil a veces estar atado a su madre, una mujer inválida. Debía escapar de vez en cuando, en consecuencia, del papel convencional que él interpretaba a la perfección, para disfrutar un poco de alegría en Londres. Llevar a cenar a una mujer bonita a un restaurante y bailar con ella, como su madre nunca podría haberlo hecho ya. Los idilios de Sir James jamás afectaban su hogar. Había numerosas mujeres en el condado que lo perseguían sin recato. Él las halagaba y les decía cumplidos, pero procuraba hacer notar con toda claridad que aquel era el principio y el fin de sus relaciones. Habría sido violar sus principios el ir más allá de eso. En Yorkshire era el marido devoto, un hombre de integridad y responsabilidad, que se había forjado una inalterable posición de autoridad en el condado y a quien todos respetaban. Lo que hacía en Londres no era de la incumbencia de nadie. En sus viajes periódicos, que entrañaban asistir a las carreras y a las ventas de caballos de Tattersall, o a comprar cuadros y muebles, había veladas en las que Sir James no cenaba en Park Lane con su hermanastra, ni asistía a los banquetes engalanados por la presencia del príncipe de Gales, a los que era invitado. Si a su regreso a casa lo abrumaba un torrente de sobres perfumados e impetuosos telegramas, ni Lady Alice ni Cassandra se daban cuenta de ello. Pero algunas veces, cuando se ausentaba, Cassandra sentía que su madre parecía un poco más inquieta, y muy ocasionalmente protestaba contra el destino que la mantenía atada a la silla de ruedas. En otras ocasiones Lady Alice no se quejaba, y jamás frente a su esposo, ni con actitudes ni con palabras, intentaba atraer la atención de él hacia su invalidez o trataba de incitar su compasión. En cambio, procuraba verse atractiva y feliz como era posible. Por ello, cuando alguien se hospedaba o asistía a alguna reunión en las Torres, con frecuencia le decía a Cassandra antes de marcharse: «¿Sabes? Me olvido con mucha frecuencia que tu mamá es inválida. Es increíblemente valerosa y nunca turba a nadie refiriéndose a su condición. Siempre me hace pensar que lleva una vida muy normal». «Mi padre y yo nos sentimos así también», solía contestar Cassandra con sinceridad. Pero no había la menor duda de la felicidad que iluminaba el rostro de Lady Alice cuando Sir James volvía de Londres. Extendía los brazos hacia él con un grito de alegría que para Cassandra era más conmovedor que cualquier palabra. «¿Me has echado de menos, queridita mía?», oía Cassandra decir a su padre mientras rodeaba sus brazos a su esposa. «Sabes que cada momento que estamos separados me parece una eternidad», contestaba Lady Alice.
Cassandra había sentido muchas veces que sus ojos se llenaban de lágrimas al percibir el tono de angustia que reflejaba la voz de su madre. Eso es amor, se dijo a sí misma ahora. Amor quiere decir sacrificar los propios sentimientos para que la otra persona sea feliz. A pesar de todo, mamá sabe que papá la ama con todo su corazón. Sería diferente en el caso de ella y el duque. Él no sentiría amor hacia ella, solo un profundo sentido del deber. No puedo soportarlo, se repitió ella en voz alta. Decidió que si su plan fallaba, si llegaba a saber que el duque amaba a otra mujer, haría frente a la furia de su padre y se negaría terminantemente a casarse con él, sin importar cuáles fueran las consecuencias. Cassandra se quitó la bata de seda y se metió en la cama. Le daré a él una oportunidad, se dijo en voz alta. De hecho, será más que una oportunidad, y si alguien sale perdiendo, seré yo. Trató de sonreír, de infundirse confianza, sin lograrlo. Ocultó el rostro en la almohada. Debía pensar no en el duque de Alchester, sino en el papel que tenía que interpretar en su intento de engañarlo. Comprendió que era una locura cuando despertó por la mañana, pero se vistió y fue a despedirse de su madre para recibir sus últimas instrucciones. «Cómprate los vestidos más lindos que puedas encontrar, querida», dijo Lady Alice. «Estoy segura de que la calle Bond debe estar llena de preciosidades». «Trataré de encontrar algunos vestidos que te gusten», prometió Cassandra. «Pero vuelve tan pronto como puedas». «Te prometo que lo haré. Una sesión de chismes de tía Elinor no me dura para mucho tiempo». Lady Alice se echó a reír. «Yo en tu lugar no le diría que el duque vendrá a hospedarse aquí. Ya sabes que no puede guardar un secreto». «Nunca digo a tía Elinor nada que yo no quiera que se sepa en todo el barrio elegante de Londres en la siguiente media hora», dijo Cassandra riendo. En el umbral de la casa echó los brazos al cuello de su padre. «Quisiera que vinieras conmigo, papá», dijo, «pero sabes muy bien que si lo hicieras no lograría comprar nada al final de cuentas. Sin ti podré concentrarme en gastar una buena cantidad de dinero. Solo tienes que firmar un cheque sobre el banco Courts y podrás retirar la cantidad que quieras», dijo Sir James. «¿Llevas suficiente efectivo a mano?» «Más que suficiente». Cassandra lo besó de nuevo y subió al carruaje cerrado en el que ya se encontraba sentada Hannah, muy tiesa y todavía algo malhumorada, por haber tenido que hacer el equipaje a toda prisa. Los caballos partieron y Cassandra hizo señas a su padre con la mano, hasta que, en una vuelta del sendero, la casa lo hizo perderse de vista. Entonces se recostó en el respaldo del asiento. «Hannah», dijo, «vamos a emprender una gran aventura». La doncella la miró con desconfianza. «¿Qué quiere decir con eso, señorita Cassandra? ¿Me vas a ayudar a hacer algo en verdad atrevido?» «No voy a hacer nada semejante», exclamó Hannah con rigidez. «Si se propone usted hacer una de sus diabluras, señorita Cassandra, regresaré al lado de su madre ahora mismo». Cassandra se echó a reír. «Oh, Hannah, me encanta hacerte rabiar. Muerdes cuanto anzuelo te arrojo. Lo que voy a hacer no será nada escandaloso, pero necesito tu ayuda». «No voy a hacer nada que milady no aprobaría», insistió Hannah con firmeza. Pero Cassandra sabía que podía contar con ella, como había contado en otras escapadas anteriores. El viaje a Londres fue largo y cansado, pero Cassandra no advirtió el panorama que pasaba con rapidez frente a ellas, ni lo tedioso que resultaban las horas en el tren. Estaba muy ocupada planeando, estudiando, examinando cada detalle de lo que intentaba hacer. Cassandra había aprendido de su padre la importancia que tenían los detalles, por insignificantes que parecieran, cuando se trataba de emprender algo nuevo. «Es siempre el eslabón más débil de la cadena el que suele romperse», solía decirle él. Cassandra sabía ahora que, en su presente plan de acción, el eslabón más débil de la cadena era el riesgo de ser descubierta. A Hannah le pareció que iba muy callada, pero no dijo nada. Sin embargo, miró con cierta ansiedad a su joven ama. Pero Cassandra iba sonriendo cuando por fin llegaron a la casa de Sir James en Park Lane, donde las ventanas salientes de la planta baja y el primer piso daban hacia el Parque Hyde y a sus frondosos bosques. La residencia era la última palabra en comodidades. Sir James había ya instalado en ella la nueva luz eléctrica incandescente, que era lo más novedoso que había en esos momentos. La casa también tenía teléfono. La primera central telefónica operó en Londres en 1879. Lady Flatbury había sido en su juventud una chica bonita,
Sin embargo, se había puesto gorda y pesada en su vejez, y a los 60 años le resultaba difícil moverse con facilidad. Era 10 años mayor que su hermanastro, pero lo quería mucho y tenía especial cariño por Cassandra. Me estaba yo preguntando cuándo volverías a visitarme, dijo cuando vio aparecer a su sobrina. Y no sabes lo feliz que me hizo recibir esta mañana el telegrama de tu padre. Yo también estoy encantada de verte, tía Elinor. He venido a Londres a comprar ropa. Tengo también muchos compromisos sociales, así que no te daré molestia alguna. Nunca me las das, hija, contestó Lady Flatbury. Al mismo tiempo me estaba preguntando si debía cancelar el partido de bridge que había planeado para mañana por la noche. No, por favor, no lo hagas. No canceles nada, suplicó Cassandra. Tengo compromisos para todos los días que voy a pasar aquí, tía Elinor. En realidad, estaba un poco temerosa de que te ofendieras por el poco tiempo que voy a pasar contigo. No, por supuesto que no. Lo único que quiero es que te diviertas. Cassandra bebió el chocolate caliente que el mayordomo había puesto a su lado. Cuéntame todos los chismes, tía Elinor. Sabes bien que cuando se vive en un lugar tan lejano como Yorkshire, uno nunca se entera de un escándalo hasta que ya se ha vuelto viejo. Lady Flatbury se echó a reír. No creo eso del todo, dijo, pero hay algunos incidentes divertidos que son la sensación del momento. Empezó a hablar sobre varios de sus conocidos. ¿Con quién se asocia actualmente el príncipe de Gales?, preguntó Cassandra. Con demasiadas mujeres atractivas para que yo pueda recordarlas a todas. Pero una cosa es cierta, desde que anduvo con la señora Langtry, las amigas de su Alteza Real, aun si son actrices, son aceptadas en algunos círculos de la sociedad. Una corona puede realizar milagros, repuso Cassandra. Pero yo no veo por qué una actriz deba ser tratada como una paria. En vez de contestar, Lady Flatbury le preguntó a su sobrina. ¿Y qué me dices de ti, Cassandra? ¿No tienes todavía planes de casarte? Todavía no, contestó Cassandra. Aún tengo que encontrar al hombre capaz de cautivar mi corazón. Me sorprende que James no tenga a nadie en mente para ti, dijo su tía con aire reflexivo. Solía hablar, cuando eras niña, como si tuviera intenciones de casarte cuando menos con un príncipe, y sin embargo tienes más de 20 años y sigues soltera. Bueno, todavía no me considero una solterona, que digamos, protestó Cassandra. Me estaba preguntando el otro día quién te convendría a ti, y tengo ya una larga lista de jóvenes solteros a quienes les vendría muy bien una esposa joven, bonita, inteligente y, por supuesto, rica. Como Cassandra no hizo ningún comentario, continuó diciendo. Tu padre debe traerte a Londres para la próxima temporada social. No me ha pedido todavía que yo haga la solicitud al Palacio de Buckingham para presentarte, pero supongo que él ya lo habrá hecho directamente. Supongo que sí, dijo Cassandra con indiferencia. La temporada empieza a fines de mayo. Tenemos tiempo suficiente. Pero si vas a ser presentada en sociedad, tu padre debió habértelo dicho ya. Tal vez no ha recibido respuesta todavía. Estimo que ya soy muy poco mayor para ser debutante. ¡Tonterías!, exclamó Lady Flatbury. Tendrás que ser presentada tarde o temprano. Tal parece que ello ocurrirá el día de tu matrimonio, cuando encuentre marido. Cassandra titubeó un momento y entonces añadió. Tal vez, como me dijiste hace algún tiempo, todos los solteros conocidos han sido acaparados ya por las muchachas del Gaiety. ¿Todavía hay muchos nobles esperando a la puerta de las artistas? Demasiados para que te los pueda nombrar a todos, contestó su tía. Cassandra lanzó un profundo suspiro. Comprendió que tendría que arriesgarse a ser más discreta para obtener la información que deseaba. ¿Qué me dices del hijo del gran amigo de mi papá? ¿Del duque de Alchester?, preguntó tratando de adoptar un tono casual. ¿Está ligado el nombre del joven duque con alguien en particular? Durante el invierno anduvo siempre con una actriz, contestó su tía. No recuerdo su apellido, Betty no sé qué. Pero no creo que haya sido nada serio. Sin embargo, no hay duda de que tienen verdadera pasión por las chicas del Gaiety. Lord Lowry me estaba diciendo, apenas la semana pasada, que rechaza cuanta invitación se le hace a las fiestas respetables. ¿Crees que casará con alguien de la escena? No me sorprendería nada, contestó su tía. Lady Lowry dice que los hombres que se enamoran de estas criaturas pintarrajeadas están tan fascinadas por el mundo del teatro que no deben estar en sus cabales. Tal vez esa es la explicación, murmuró Cassandra con tristeza.
Fin de este capítulo 2 y como vemos la historia se va poniendo más interesante cada vez. Los invito a seguir escuchando el próximo capítulo. También no olviden de dejarme su like. Nos vemos. Bye.